Vamos a hablar de inflación y de dólar. Diego de Aquino, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la invitación. A ver, la semana pasada pareciera que se despertó el dólar, que venía atrasado respecto de la inflación. ¿Normal que esto pase? ¿Va a seguir pasando? Con la inflación que hay y el nivel de desbarajuste de los precios relativos, el dólar es como un oso que hiberna, en algún momento se despierta. Bueno. La pregunta es por qué se despertó la semana pasada. Hay varias explicaciones, pero lo que sí debe saber la gente es que el precio de equilibrio que mira el mercado en general, desde hace 4 años, desde que se rompió el mercado único libre de cambio, de fin del 19, que es una relación que hay entre pesos y dólares que hay en la economía, ese valor hoy está entre 350 y 400. O sea, el mercado ve eso, vemos los profesionales eso, y ¿cuándo va a tener el tiempo correcto para que el oso se despierte y salga de la cueva? Bueno, hay circunstancias, viene el verano, el gobierno enfrenta vencimientos grandes en materia de vencimiento de deuda en peso, en moneda local, enfrenta la revisión del Fondo Monetario, viene el fin de año, y eso evidentemente es una coyuntura que el mercado la estaba viendo, porque vimos que hoy debutó el dólar soja 2, como una acción directa o refractaria del gobierno para tratar de tirar un puente con aquellos que tienen bienes exportables y que tienen capacidad de traer dólar a la Argentina. La pregunta también es hasta cuándo esta especie de vamos viendo, en la que nos da la sensación que está Sergio Massa, que va lanzando medidas como si fueran parches. ¿Te da la misma sensación o crees que hay un plan en serio, un plan económico detrás de todo esto? No, el plan no es que yo tenga nada en contra del gobierno, simplemente que el plan no se ve, no está escrito, no se argumenta, no se explica, con lo cual creo que esta política del vamos viendo, la limitación que hay es el repudio que puede tener la sociedad respecto al peso. Estamos transitando límites muy delgados respecto de esto, desde que se fue Guzmán hasta ahora, que han pasado un poco más de 4 meses, hay un corrimiento exacerbado, exagerado, de donde la gente está repudiando el peso y no lo estamos tomando. Eso se ve porque lo que es la oferta monetaria ampliada, que incluye caja de ahorro, en la relación que tiene con las LELIQ y PASE, que son lo que se llaman pasivos remunerados, esa relación se está igualando. Es decir, lo que el central le paga a la sociedad para que le reciba los pesos, ha hecho que cada vez la sociedad reciba menos pesos y no más pesos. Pasamos de que esa relación fuera igual a la base monetaria, después pasó a ser, el año pasó igual a la oferta monetaria y está a punto de igualarse a la oferta monetaria ampliada. En términos técnicos es que básicamente todo peso que emite el Banco Central, la gente lo está devolviendo y se lo devuelve para que le pague un interés porque no lo quiere. Es decir, estamos en un límite de lo que yo entiendo puede ser un crowding out de moneda, que es un cambio, y donde se empieza a ver, el verano también exacerbó eso por motivos vacacionales, donde se empieza a buscar otro tipo de ecuaciones para realizar compraventas. Llama la atención, no es nuevo esto en la Argentina, ¿no? Uno ve los clasificados en cualquier portal o en algún diario y ves los precios en dólares. Pero también pasa con el verano, que vos querés alquilar una cabaña y te piden o te fijan el precio en dólar. Las concesiones de auto cambian dólares, las agencias de turismo cambian dólares, las mueblerías cambian dólares. Lo que estamos viendo es que el peso dejó de ser moneda de referencia y si bien hay inflación en el mundo y en Argentina está absolutamente desbocada esa inflación, en realidad el riesgo mayor que nosotros tenemos es que nos estamos quedando sin moneda. Y esto se está viendo de forma acelerada desde la salida de Guzmán a esta parte. Ya te voy a preguntar por la inflación, pero antes lo mencionaste recién, el dólar está en un proceso inflacionario, pero bueno, vamos viendo que el mundo va bajando la inflación. La mayoría de los países tiene 1, 2%, algunos 0, o Brasil que ha tenido deflación. Nosotros no. ¿Hay algún elemento, alguna herramienta que te permita observar como economista que podemos llegar a bajar la inflación del 6 al 3 o del 7 al 3, 3,5? Porque Massa le dijo a los empresarios con los que se juntó el fin de semana que así como vamos, no, porque pierde las elecciones del gobierno. ¿Ves algo que te haga presentir una baja de la inflación? El gobierno va a echar mano de todas las medidas que pueda para tratar de que no siga subiendo. Eso ya es bueno en términos relativos, pero todas las medidas que está tomando son
parches o son remedios marginales, con lo cual todo lo que logremos ahora, por ejemplo este acuerdo aparentemente con las petroleras para que no se aumente más del 4%, yo ahí te pregunto, 4% en los 4 meses o 4% por mes, porque hasta el título era confuso, aparentemente es 4% por mes. Por mes, sí. Por mes. Que los combustibles que vienen aumentando menos que la inflación, que sigan aumentando menos que la inflación, es en realidad un reseguro que en algún momento se va a corregir el precio relativo y van a aumentar mucho más. Eso va a pasar con la mayoría de los remedios que está tomando el gobierno, porque en realidad no está resolviendo los temas de fondo, que es el desbarajuste fenomenal de los precios relativos que tiene la economía, sumado a un déficit fiscal que no se detiene, sino que simplemente se lateraliza o se difieren los pagos. O sea, de nuevo estamos en presencia del oso que está hibernando, pero que en algún momento se va a despertar. Seguramente, y el gobierno va a hacer todo lo posible, como bien señalaba, para que no ocurra en pleno momento pico electoral. ¿Es posible pensar de acá a las elecciones en reformas profundas como las que me parece debería necesitar la Argentina para terminar con los parches? A mí me parece que no hay vocación del gobierno de hacerlo. El que tiene el resorte siempre en estos casos son los gobiernos, que son quienes tienen la capacidad de convocar para discutir ese tipo de acuerdos. Yo no veo, digamos, en materia técnica me refiero, que existe esa disposición, y mucho menos que ello lleve o conlleve lo que son reformas de tipo estructural que le degrada el capital político del gobierno. Yo la verdad que no lo veo, y lo único que sí se ve y se advierte es que hay es como una solución de saldos, digamos. La economía se ha transformado en una solución de saldos diarios que ya pasan a ser de la mañana, tarde, noche. Y en ese esquema es muy difícil resolver el problema de desinversión fenomenal que tiene la economía y fundamentalmente la falta de crédito privado. Lo que hay que entender es que mientras no exista crédito para los privados, nuestra economía va a seguir con problemas muy graves y va a seguir con un proceso inflacionario como el que estamos teniendo. Y para que vuelva el crédito a los privados, sí o sí tiene que haber un acuerdo de manera estructural. Dos preguntas más, mejor dicho, una que te quiero hacer sobre la provincia y los reclamos salariales, pero antes de eso, ¿es posible pensar en una dolarización o en una convertibilidad? Yo creo que es posible pensar, pero no lo veo viable. Sí veo viable pasar de lo que tenemos hoy, que hoy tenemos un bimonetarismo funcional, porque funciona, es decir, hay dólares o euros, básicamente dólares, que funcionan en operaciones de ahorro, de transacciones o de inversión o de compra de bienes durables, a pasar a un bimonetarismo regulado, que deberá verse cómo se haría, pero no creo que bajo ningún punto de vista pueda ser bajo una paridad fija, como fue en el caso de la convertibilidad, porque el nivel de corrección que requeriría la economía, yo creo que la paz social no aguantaría lo necesario para que exista esa corrección. Te quería preguntar sobre la inflación, los precios, los sueldos, que son otro precio, y las arcas provinciales, porque tenemos desde hace 2 semanas el reclamo de los médicos, de los trabajadores de la salud, y generalmente todos perdemos con una inflación del 100%, salvo los estatales o los municipales o los trabajadores del Poder Judicial, digamos, generalmente los que dependen del poder político o de los gobiernos. Generalmente a los estados les resulta más fácil acompañar que los sueldos acompañen a la inflación, ¿no? Sí, lo que hay que entender primero es que la inflación muy alta, al único que beneficia al Estado. Nación, ¿por qué? A ver, ¿lo puedo explicar por qué? Porque el grueso de los impuestos que se cobran están atados a precios, con lo cual la recaudación nacional, provincial y municipal va acompañando el proceso de inflación, y los estados, cuanto más chica la jurisdicción, el principal de sus gastos son de índole fijo, fundamentalmente salarios. En el caso de los municipios, la participación es mayor, después vienen las provincias y después la nación. Con lo cual eso crea una ecuación en donde los precios van por el ascensor, como se decía en los 80, la recaudación atada a esos precios también va colgado de ese ascensor. Sin embargo, los gastos fijos, ¿cuáles son los gastos fijos? Salarios, jubilaciones y los contratos de servicio que tienen los estados,
van por la escalera. Cuanto más rápido el proceso inflacionario, uno se encuentra en una posición en donde el Estado recibe proporcionalmente más recursos de los que drena, y no solo eso, sino que en esa ventana los puede hacer redituables, porque hoy las tasas de interés, todos sabemos que los bancos están redituando tasas cerca del 100%. Entonces, cualquier posición de cualquier Estado atesorada y puesta a rendimiento financiero, en un mes le puede sacar el 8% de rentabilidad que no lo está pagando por la ventanilla del lado de gasto. Con lo cual, esa situación es la que deja a los estados en general más cómodos para resolver estas situaciones de ingreso fijo. Yo siempre invito a que todos revisemos en los últimos 2 años, si le prestamos atención, no hay ninguna provincia que esté atravesando situaciones de estrés financiero o fiscal, y municipios muy puntuales. El problema lo tenemos en la nación. Y esto tiene que ver con lo que estoy explicando. La proporción de los gastos fijos en municipio y provincia es mucho mayor que en la nación. O sea que la provincia de Córdoba podría darle tranquilamente un aumento a los médicos. Hay un desacople en la velocidad con la cual se recuperan los recursos y la presión que hay para que se recuperen los salarios. En ese descalce, en esas proporciones, obviamente que quienes pierden son los sectores de ingresos fijos, en este caso los asalariados. Es Diego Dequino, economista. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Un gusto, un placer.